Canaco Tips, la ruta al conocimiento empresarial. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenos días. Pues vaya que costó trabajo entrar, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos con mucho gusto y pues ahí me tocó platicar con ustedes en una primera etapa y precisamente lo que vamos a ver es la ley de ingresos y algunos tópicos que tienen que ver con la resolución miscelánea, tópicos importantes. Esta última parte de los tópicos de la resolución miscelánea la llevaré en conjunto con mi querido amigo Ignacio Puertas, que ya también por aquí se encuentra situado. Pues vamos a dar comienzo con la ley de ingresos de la Federación en los puntos importantes. Como ustedes recuerdan, la ley de ingresos de la Federación es la que en un momento dado establece cada año cuáles son los montos que en un momento dado puede cobrar el Estado por cada uno de los diferentes impuestos. Tenemos un cambio en cuanto a esto porque tenemos un incremento del 4.2% en la recaudación. Es decir, esto en términos absolutos, un 4.2% vamos a recaudar más este año. Sin embargo, dentro de esta ley de ingresos de la Federación, año con año se nos dan a conocer algunos artículos que tienen que ver con el grueso de los contribuyentes. En algunos casos beneficios como estímulos y en otros casos perjuicios o reglas que necesitamos conocer. Una de ellas es este artículo número 8 que tienen ustedes aquí en la pantalla, y este artículo número 8 es el que establece cuál es la tasa de recargos que en un momento dado se va a fijar para este 2015 en el caso de la prórroga. La tasa de recargos por prórroga es el 0.75%, ahí lo tienen ustedes en la parte superior, 0.75%, y esto, si nosotros lo coordinamos, lo vemos con respecto al Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación nos dice que cuando nosotros paguemos fuera de los plazos autorizados, es decir, incurrimos en alguna mora, tenemos que pagar una tasa de recargos por mora. La tasa de recargos por mora del Código Fiscal de la Federación es un 50% superior a la tasa que fije anualmente el Congreso de la Unión. Por lo tanto, el 0.75% se nos convierte en el 1.13% como tasa de mora. Es decir, seguimos en la misma tasa de recargos que teníamos en el año del 2014. ¿De acuerdo? Esta misma disposición es la que nos establece cuál es la tasa que se va a aplicar cuando nosotros solicitemos pagar en plazos o en parcialidades, ya sea plazo o diferido. Ahí en ese caso tendremos tres tasas diferentes. La primera es que si los plazos que solicitamos no pasan de 12 meses, sería el 1%, entre 12 meses y 24, es decir, más de 12 veces y hasta 24, nos vamos al 1.25%, y más de 24 meses y en pagos diferidos, la tasa sería del 1.50%. Estos porcentajes que estoy mencionando ya incluyen la actualización, ¿de acuerdo? Entonces no es cifra actualizada más la tasa de recargo, sino ya directo a la tasa de recargo según el plazo. Quiero recordarles, por favor, que no es lo mismo hablar de pagos en parcialidades que hablar de pagos diferidos. El pago en parcialidades es cuando nosotros acudimos con la Secretaría, con el SAT, y hacemos un convenio para pagar, por ejemplo, en 12 meses, y mensualmente estamos dando una cantidad. En cambio, el pago diferido es cuando acordamos un pago en una fecha en particular. Ejemplo, yo te voy a pagar en el mes 18, no en 18 parcialidades, sino en el mes 18. Esa es la diferencia, y en ese caso, en el ejemplo que puse, pues sería el 1.50% en el mes 18 en un pago diferido. En cuanto a multas, seguimos teniendo la ventaja de este año 2015, tener la posibilidad de la condonación de las multas. La condonación de multas que en un momento dado provengan de un incumplimiento, pero incumplimiento distinto al pago. Por ejemplo, no haber presentado una declaración informativa. Me multan por esa declaración informativa, tengo el beneficio de la condonación de la multa. No aplica, como ustedes lo ven en su lámina, para pérdidas fiscales que se hubieran declarado en exceso, ni tampoco por obstaculizar los medios o las facultades de comprobación de la autoridad fiscal. En esos casos no aplica. Ahora, ¿cuál es la condonación? La condonación puede ser de un 50% de la multa o de un 40%, pero dependiendo de la etapa en la que me encuentre dentro del procedimiento. Si yo pago antes de la emisión del acta final o del oficio de observaciones, entonces la condonación es un 50%, obviamente pagaré la diferencia y tengo que pagarla junto con la contribución omitida y los accesorios. ¿Hay que subirlo? ¿Ahí está mejor? Arriba, ¿qué?
No me estés haciendo señas extrañas aquí porque... Ah, perfecto. ¿Ahí se oye mejor? ¿No se oía? ¿Y por qué no me decían? ¿Está mejor? Sale. Gracias. Por otro lado, si en un momento dado ya se emitió el oficio de observaciones o el acta final, entonces la condonación de la multa se reduce al 40%, pago el 60% de la multa más accesorios. Eso es como está quedando para este año del 2015. En cuanto a estímulos fiscales, de estímulos fiscales prácticamente estamos repitiendo los estímulos fiscales que teníamos en el 2014 con unas cuantas adiciones que les haré ver, y además con la incorporación de algunas disposiciones que teníamos en un decreto del 26 de diciembre de 2013. Esas disposiciones las incorporan como parte de los estímulos fiscales del 2015. ¿Cuál es la diferencia? La Ley de Ingresos de la Federación se dice en principio, y lo pongo entre comillas, que es una ley por año. En consecuencia, pudiéramos no tener los beneficios para el 2016, falta mucho para el 2016. En cambio, cuando hablamos de decretos, los decretos tienen una vigencia y mientras la vigencia sea continua, sigo teniendo los estímulos. Ahí está el porqué el cambio. Por eso nos los quitan de los decretos y los meten a los estímulos de la Ley de Ingresos porque pudieran limitar para los siguientes años. ¿Cuáles tenemos? Sigue teniéndose la posibilidad de poder acreditar el IEPS o solicitar su devolución en algunos contribuyentes. Ejemplo, tenemos los contribuyentes que en un momento dado utilicen el diésel en actividades empresariales, excepto la minería, y siempre y cuando se les considere como contribuyentes o usuarios finales del diésel. Por ejemplo, los hoteles. Tenemos los hoteles, los cuales en un momento dado tienen calderas para calentar el agua de las albercas. Entonces esa es una maquinaria, el hotel se está convirtiendo en un usuario o consumidor final del diésel. El IEPS que le trasladan en el diésel lo pueden acreditar contra el impuesto sobre la renta del ejercicio, contra los pagos provisionales del impuesto sobre la renta e incluso contra el impuesto sobre la renta retenida. Hasta años pasados, como el 2014, parte de estos estímulos que tienen que ver con el IEPS prácticamente eran letra muerta. ¿Por qué eran letra muerta? Porque para poder acreditar el IEPS necesito que el IEPS se encontrara trasladado en el comprobante. Y para que estuviera trasladado en el comprobante se tenía que haber causado el IEPS. Yo estoy seguro que ustedes casi diario ven el Diario Oficial de la Federación. Y ahí en el Diario Oficial de la Federación salen publicadas las tasas que tienen que ver con el impuesto especial sobre producción de servicios tanto de gasolinas como del diésel. Y la mayor parte de las tasas de julio de 2014 hacia años anteriores había sido negativa. Como había sido negativa, no hay traslado de IEPS. Si no hay traslado de IEPS, no hay acreditamiento y el estímulo era letra muerta. Sin embargo, después de julio de 2014 hacia acá, hemos tenido tasas positivas. De hecho, la semana pasada salió publicada la tasa que aplica para enero y las tasas, salvo en 2 lugares de la República, son positivas. Por lo tanto, ya tenemos este beneficio, ahora sí palpable. Hay que aprovecharlo. Decía yo, debo ser contribuyente del IEPS, pero en maquinaria general como consumidor final. También el sector agropecuario y el silvícola tienen la ventaja de poder acreditar este IEPS, pero a ellos no solo es el acreditamiento, pueden optar por acreditar o por solicitar la devolución del IEPS que hubieran pagado. ¿Cómo aplica? Si hablamos de acreditamiento, el acreditamiento tienen una opción. Pueden aplicar contra el impuesto sobre la renta, pagos provisionales e incluso los retenidos, decíamos, el que le hubieran trasladado en el comprobante. O bien tomar el total del comprobante, incluyendo IVA, y multiplicarlo por el factor de 0.355. Lo que ahí surja es el monto que pueden acreditar contra el impuesto este sector. O bien, decíamos, solicitar la devolución. Sin embargo, para solicitar la devolución hay topes y esto depende del rango de ingresos de los contribuyentes. Si hablamos de personas físicas, las personas físicas tienen un máximo de 20 veces el salario mínimo general anualizado como ingreso y podrán pedir en devolución 747 pesos trimestrales, o bien, si tributan en las secciones 1 y 2, régimen general y el nuevo RIF de las actividades empresariales, entonces pueden pedir hasta 1.495 pesos mensuales. La devolución se hace trimestral, por lo tanto estas cifras hay que multiplicarlas por 3.
Si estoy sección 1 y sección 2, estaría yo hablando de números redondos de 4.500 pesos que puedo estar solicitando en devolución. Si son personas morales, las cantidades son por cada uno de sus integrantes, pero entonces tengo un tope a máximo 10 integrantes. ¿Por qué? Porque no puedo pasar de 200 veces el salario mínimo en cuanto a los ingresos, y entonces no pasaré por cada uno de 747 sin exceder de 7.884, ni en forma, si tributan el simplificado, el especial que conocemos a partir del 2014, por cada uno serían 1.495 sin exceder de 15.000. Otra vez, insisto, son cifras mensuales multiplicadas por 3, serían 45.000 para personas morales. Quiero hacer notar una situación. Desgraciadamente estas cifras, este es el 9º año consecutivo que son exactamente las mismas cifras. No hay inflación para estos efectos, ¿de acuerdo? No hay inflación. Tratándose de transporte, tanto transporte público como transporte privado que utilicen carreteras o caminos, ellos, el consumo del diésel, otra vez tiene un IEPS, ese IEPS lo pueden acreditar contra el impuesto sobre la renta, incluyendo los pagos provisionales y el impuesto retenido. No se puede aplicar el estímulo si el beneficiario de los servicios es una parte relacionada. Hoy en día, quiero insistir, tenemos muchos transportistas, nada menos aquí en la Cámara hay inscritos transportistas, y no están haciendo uso del estímulo pudiéndolo hacer. Los estímulos en esta materia son como las pérdidas. Si no las usas cuando podías haberlas utilizado teniendo el derecho a ello, se pierde. Entonces tenemos este estímulo, hay que aprovecharlo, transportistas. También tenemos otro estímulo por utilizar la red carretera de cuota. Ese estímulo, que también lo pueden utilizar los transportistas público y privado, e incluso los transportistas en el sector turismo, que también tenemos gente en esta Cámara, lo pueden utilizar. ¿En qué consiste el estímulo? El estímulo es en poder restar contra el impuesto sobre la renta un 50% del peaje que pagaron. ¿Cómo funciona? Déjenme ser muy rápido en ello, pero ¿cómo funciona? Yo utilizo la carretera de cuota, pago mi cuota. Al pagar mi cuota, obviamente pagué un IVA que hay que hacerlo a un lado, y la cuota la deduzco. Por lo tanto, tengo deducible el monto de la cuota. De ese monto de la cuota, tomo el 50% y el 50% lo resto como crédito del impuesto sobre la renta que tenga que pagar en el mes. Entonces tengo un doble efecto, la deducibilidad y el acreditamiento. Tiene, entre comillas, un perjuicio. El perjuicio es que cuando hago uso del estímulo, el estímulo se convierte en ingreso acumulable. Es decir, hice la deducción y acredité un 50% de la deducción. Ese 50% que acredité se convierte en un ingreso acumulable para el siguiente mes, una vez presentada la declaración, en forma acumulativa. Por lo tanto, cuando llego al impuesto del ejercicio, dentro de los ingresos acumulables voy a tener el 50% de los estímulos que utilicé. Sigo teniendo derecho a la deducción, ¿de acuerdo? No se nulifica el efecto. Hagan ustedes números, no se nulifica el efecto, porque al fin y al cabo no es lo mismo deducir que acreditar. Y cuando en un momento dado acredito y sumo, el efecto va a ser un 30% y en cambio el estímulo fue al 100%. ¿Me expliqué? Entonces tiene ventaja, hay que aprovecharlo y insisto, hay muchos que no lo están utilizando. En cuanto a lo que corresponde, perdón, se va muy rápido esto, a lo que corresponde al impuesto sobre automóviles nuevos, vuelve a surgir el estímulo de no pagarse este impuesto cuando se esté hablando de enajenación de automóviles que tengan propulsión eléctrica, que tengan propulsión de hidrógeno o que sean de los que se les conoce como híbridos, que están trabajando tanto por combustible como por energía eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, estos tienen ese estímulo, no se paga. Se volvió a eximir del pago del derecho del trámite aduanero a la importación de gas natural, y surge desde el año del 2014 y se repite el estímulo que tiene que ver con el crédito contra el impuesto sobre la renta por el combustible fósil no destinado a combustión. Como ustedes recordarán, en el 2014 se incorporaron los famosos impuestos ecológicos, y dentro de estos impuestos ecológicos está el impuesto a los combustibles fósiles. Incluso recuerdo que se hizo la broma en este mismo recinto que ahora que hicieras tu carne asada te iba a costar más el carbón. Lo cual es cierto, te cuesta más el carbón por ese impuesto. Bueno, sin embargo, hay empresas que utilizan, ejemplo el carbón,
como parte del proceso productivo y no para quemar el carbón. Ese tipo de industrias que utilizan los combustibles fósiles, que no los queman, tienen derecho a este estímulo. ¿De acuerdo? Hay un procedimiento, es un promedio de lo que hubieran gastado en las compras de esos combustibles, y eso es lo que podrán acreditar contra el impuesto sobre la renta. Está el crédito de un derecho que se paga en el caso de la minería. Todos los que sean mineros cuyos ingresos no pasen de 50 millones de pesos pueden aplicar el pago del derecho que tienen contra el impuesto sobre la renta. Entonces tienen un doble efecto, otra vez, por un lado es un gasto y por otro lado un acreditamiento. En cuanto a estímulos que se incorporaron, tenemos el de la PTU pagada. Como ustedes recordarán, cuando nosotros hacemos el pago de la PTU, por ejemplo ahora en el mes de mayo de 2015, la PTU del 2014, esa PTU nos va a jugar en la determinación del impuesto, pero hasta que presentemos la declaración del 2015. Sin embargo, los pagos provisionales se ven modificados gracias al estímulo, porque me permite aplicar una octava parte. ¿Por qué una octava parte? Porque de mayo, que es cuando pagamos a diciembre, son 8 meses. Entonces, el monto que hayas pagado de PTU, lo dividimos entre 8, y esa cantidad la puedes restar del impuesto que tuvieras que pagar, de la utilidad fiscal que tuvieras que pagar en el pago provisional de mayo. En el de junio tomas 2 octavos, julio 3 octavos, y así te vas en forma acumulativa como los ingresos. ¿De acuerdo? Esto lo teníamos en un decreto, el decreto del 26 de diciembre de 2013, lo están incorporando a la Ley de Ingresos de la Federación. Tenemos otro estímulo para aquellos que tienen bienes de subsistencia humana y que los puedan donar. Si los donan, hay una deducción especial de un 5%, equivalente al 5% del costo de ventas que se tenga de esos bienes. Dicho de otra forma, hago la donación de bienes de subsistencia humana, tomo el costo de ventas de esos bienes que estoy donando, los multiplicas por el 5% y tienes esa deducción adicional. ¿De acuerdo? Sin embargo, la regla también nos dice que hay que ver cuál es el porcentaje de utilidad. Si el porcentaje de utilidad es mayor a un 10%, aplicas directamente el 5% del costo de ventas. Si el porcentaje de utilidad es menor, entonces se reduce al 50% de lo que hubiera sido tu porcentaje de utilidad. Ejemplo, mi porcentaje de utilidad es un 5%, entonces yo tengo un estímulo del 2.5% del costo de ventas. ¿De acuerdo? Así es como está funcionando el estímulo. Se incorporó también a el estímulo también del 26 de diciembre de poder deducir un 25% de los salarios pagados cuando en un momento dado contrate yo gente que tenga algún tipo de discapacidad. Llamémosle discapacidad motriz, por ejemplo, gente que utiliza muletas, etcétera, discapacidad visual, los invidentes, bueno, todos ellos, si la discapacidad es más de un 80%, excepto en invidentes, mientras invidente es suficiente, tengo derecho a deducir un 25% más de los salarios que se le paguen a esas personas. Nosotros en la Ley del Impuesto sobre la Renta tenemos un estímulo similar. Lo que sí dice la Ley de Ingresos de la Federación es que es uno u otro. O tomas el estímulo de la Ley del Impuesto sobre la Renta o tomas el estímulo que está incorporado en esta Ley de Ingresos de la Federación. Aquellos que en un momento dado están en el área cinematográfica y que inviertan en temas de creación de películas o de distribución, tienen derecho al estímulo. Ese estímulo ya está en la Ley del Impuesto sobre la Renta, no está cambiando como tal el estímulo, pero lo podemos aplicar también a pagos provisionales, cosa que no se podía hacer, solo lo podíamos llevar contra la declaración del ejercicio. Y por último, tenemos la no emisión de constancias tratándose de aquellos que prestan servicios profesionales, honorarios, o bien otorgan el uso o goce temporal de bienes, arrendamiento, siempre y cuando se emita el CFDI. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona física es la que me presta los servicios profesionales y me expide un CFDI, que en principio así tendría que ser, el CFDI tiene que tener desglosados los impuestos y tiene que tener claramente las retenciones. Si ahí está la retención de ISR, está la retención de IVA, yo, pagador de sus servicios, persona moral, no tengo que expedirle ninguna constancia. El propio CFDI hace las veces de constancia para esos efectos. Eso es a lo que se refiere, solo son personas físicas y solo son por estos dos conceptos.
prestación de servicios y por otorgar el uso goce temporal de bien. En otras disposiciones de interés general, vuelve a surgir la tasa del 0.60% para la retención del impuesto de la renta tratándose de intereses. Por favor, les recuerdo que el 0.60% se aplica sobre el monto invertido, no sobre los intereses. Por eso, cuando ustedes ven los estados de cuenta, de repente ves cuánto ganaste de intereses. Pues no ganamos mucho, ¿no? 3 pesos, pero bueno. 3 pesos de intereses. ¿Cuánto tienes de retención de impuesto de la renta? 3 pesos. ¿Por qué? Porque es el 0.60% no de la ganancia, sino de lo que invertiste. Entonces, si yo invertí 100,000 pesos y esos 100,000 pesos generaron 3 pesos de intereses, no me pueden retener el 0.60 de los 100,000 pesos porque sería más. Ahora resulta ser que se reduce la inversión. Entonces no me pueden retener más de lo que gané en intereses. Pero el porcentaje se aplica a la inversión, no a los intereses. Así es como funciona y así quedó también para este año. En cuanto a la retención de intereses, cuando hacemos pagos a instituciones del extranjero, sigue manejándose el 4.9%, siempre y cuando tenemos un acuerdo o tengamos un acuerdo para evitar la doble tributación y de intercambio de información fiscal con ese país. En materia de devolución de IVA. En materia de devolución de IVA se establece que la autoridad tiene que establecer un mecanismo para que devuelva el IVA en 20 días, tanto al sector primario como en aquellos casos en los que exista proyectos de inversiones, entre otros casos. Entonces, para esos efectos, en la resolución miscelánea, ya desde el año pasado, en la resolución del 2014, había establecido un mecanismo en donde vale la pena que lo tomen en cuenta, porque incluso tú puedes acercarte a la autoridad, decirle voy a pedir la devolución de esto sin haber presentado la solicitud de devolución. Te convalidan el procedimiento y después presentas la solicitud de devolución. Pues creo que vale la pena que lo tomen en cuenta, está incorporado ya en la resolución miscelánea del 2014. Y la contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica, que voy a platicar un poquito más adelante de ella, pero que al fin y al cabo, de conformidad con la ley de ingresos de la Federación, se está estableciendo que empezará a enviarse la información, pero información del 2015 en adelante. ¿Se acuerdan que en principio esto empezaba en julio del 2014? En octubre era el primer plazo para entregar, lo fueron difiriendo y ahora ya llegamos al 2015 y presentaremos a partir del 2015. 2014, contabilidad del 2014, quiero ser claro, olvídate de ella, no tienes que presentarla. Digo, olvídate de presentarla. ¿Sí o no? No vas a decir, es que ya dijeron en el curso de la Canaco que ya no hagamos contabilidad de 2014, no. Olvídate de presentarla. Sin embargo, sí déjenme decirles una cosa, creo que es importante que en nuestro cierre del 2014 tengamos una contabilidad depurada, porque vas a presentar información del 2015 y en consecuencia la balanza de enero va a tener el saldo final del 2014. Entonces, por favor, yo sé que esto no sucede en la práctica, pero déjame poner un supuesto. Hay ocasiones en las que se les presta a los socios y accionistas. Préstamos a socios o accionistas que normalmente no reúnen los requisitos y por lo tanto se convierte en dividendos. ¿Se acuerdan? Dividendos fictos. Entonces, si en tu balanza al 31 de diciembre de 2014 tienes un deudor diverso y es un accionista, ya le estás dando información a la autoridad de que puede haber dividendos fictos. Yo sé que eso no sucede en la práctica, quiero insistir, estoy en un supuesto para que más o menos me entiendan. Entonces, por favor, tu contabilidad de diciembre debe estar depurada para cuando lo enviemos como parte de enero. ¿De acuerdo? Entonces, abusados, voy a platicar un poquito más adelante de contabilidad electrónica cuando vea yo los tópicos de resolución miscelánea. Sigo con la ley de ingresos. En otros puntos de ese famoso artículo 22 se nos está estableciendo que tratándose del régimen de incorporación fiscal, perdón, un paréntesis, la ley de impuestos sobre la renta establece que si el RIF no presenta sus declaraciones puede salirse del régimen. Claro, son declaraciones continuas o más de 6 declaraciones en un periodo de 10 años, ¿se acuerdan? Bueno, si no presentaste declaraciones del RIF, te sales del régimen y te vas al régimen general. Lo que nos está diciendo la Ley de Ingresos de la Federación es, no te preocupes al menos por 2014, porque mientras todas las declaraciones que tenías que haber presentado las presentes a más tardar el 31 de este mes, el 31 de enero, no te vas a salir del régimen, ¿de acuerdo? Entonces,
Si tenemos pendientes alguna, todavía estamos en tiempo, no nos hemos salido de este régimen. En cuanto al CFDI de los salarios y asimilados a salarios, la teoría, en principio, es que nosotros tendríamos que estar expidiéndolo en cada uno de los pagos. Después ya resolución miscelánea me dijeron, bueno, puedes hacer una al mes, pero le pones el adendum para mencionar cada uno de los pagos. Puedes pagar y después hacerlo. Todo eso nos teníamos en la resolución miscelánea. La ley de ingresos de la Federación me dice, mientras tú hayas emitido a más tardar el 31 de diciembre, ya nos pasamos, ¿verdad? Pero a más tardar el 31 de diciembre, todos los CFDI, no importa que no lo hubieras hecho a tiempo o en los plazos que tenías establecidos en la ley y en la resolución miscelánea del 2014, no tienes problema, no hay ninguna sanción. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro problema a lo mejor sería diciembre, pero todo lo demás ya deberíamos tener. Y volvió a continuar el fondo de compensación a todas las entidades federativas por lo que perdieron del dinero al desaparecerse los reflecos y los intermedios. Acuérdense que el RIF suplió a estos dos contribuyentes que los administraban las entidades federativas y se quedaban con el dinero de ellos. Actualmente, si siguen ayudando a la autoridad fiscal federal a incorporar a este RIF a contribuyentes, entonces le siguen dando una participación. Eso siguió para este año del 2015. Voy a ver ahora, si me permiten, algunos tópicos relevantes de la resolución miscelánea. Dentro de esto está el uso de tarjetas de crédito o débito como medio de pago. Bueno, está perfectamente claro que si tú tienes que pagar un impuesto, un derecho, lo puedes pagar con tarjeta de crédito o con débito. No tiene que ser a fuerza, con transferencia de fondos, no tiene que ser con efectivo, que en un momento dado se permite para determinados contribuyentes. Entonces, por favor, está en la resolución miscelánea, está en esta regla, la 2119, entonces el uso de tarjeta de crédito o débito como medio de pago. Buzón tributario. De buzón tributario tenemos dos situaciones. La primera de ellas es recordarles que el buzón tributario para las personas físicas entró en vigor en 2015. Para personas morales había entrado el 30 de junio de 2014. Esa es una de las razones por las cuales este tema de la contabilidad electrónica, de su envío, se había venido definiendo, porque el uso del buzón tributario precisamente tiene como efecto primordial el envío de la contabilidad electrónica, las revisiones electrónicas y a partir de ello empezar a tener comunicación con la autoridad. El buzón tributario, quiero aclararles, nosotros, la mayor parte de la gente lo vemos como un tema fiscal, pero el buzón tributario se va a convertir en nuestro domicilio para muchos efectos. Ahí va a estar, por ejemplo, recibos de la Comisión Federal de Electricidad, ahí te van a mandar recibos de agua, ahí te van a mandar recibos de luz. Va a cambiar. Estamos en una nueva época electrónica, tecnológica. Va a empezar a desaparecer el domicilio físico. ¿De acuerdo? Entonces, hago ese paréntesis para que sepan para dónde va el tema del buzón tributario. Ahora, buzón tributario, insisto, para 2015 ya empieza para personas físicas, entonces hay que empezar a darnos de alta en ese buzón tributario como lo hicimos con personas morales. Y por otro lado se establece que si a través del buzón tributario por alguna razón la autoridad fiscal no pudiera notificarte, entonces te va a notificar por estrados. O sea, ellos no pierden, los que perdemos somos nosotros. Estamos muy acostumbrados a decir que si tú recibías un correo electrónico y era del SAT, bórralo porque seguramente era un virus, ¿no? Bueno, hoy desgraciadamente no es tan fácil decir bórralo, porque lo borras y al cuarto día estás notificado si no lo abriste y no sabes ni siquiera lo que hay allá adentro. ¿De acuerdo? Entonces hay que acostumbrarnos a ello. Surgió la regla 3318 interesante. Personas morales, suspensión de las personas morales. Esto ya lo teníamos por último en 2014, vuelve a repetirse para el 2015 y voy a hacer un paréntesis. Miren, de conformidad con el reglamento del Código Fiscal de la Federación, está permitida la suspensión y está regulada para personas físicas, pero no está prohibida para personas morales ni está regulada para personas morales. Sin embargo, la autoridad tomó a mutuo propio de que no podías presentar avisos de suspensión de personas morales. Tuvo que surgir por ahí alguna recomendación de la Prodecon, que en un momento dado les dijo que sí podían, porque no había ningún problema, ningún impedimento al respecto, sin embargo estaban muy renuentes.
Bueno, afortunadamente ya tenemos una resolución miscelánea que lo permite, desgraciadamente está limitado porque te permite meter la suspensión por 2 años y renovarle por un tercero. Entonces podemos decir que suspensión de 3 años. Después de ese tercer año, forzosamente, o presentas un aviso de reanudación, te reanuda la autoridad o te vas al tema de la liquidación, pero no puedes volver a entrar a la suspensión, ¿de acuerdo? Entonces, déjame decirlo de otra forma, te doy 3 años para que acomodes lo que tengas que acomodar y o te liquidas o continúas en operación, así de sencillo. Entonces ya se permite la suspensión de actividades en personas morales. En cuanto a la expedición de CFDI, se habla de cómo debe expedirse el CFDI tratándose de comisionistas y los prestadores de servicio de cobranza, que básicamente de lo que se trata es que el comisionista puede expedir un CFDI por cuenta del comitente, por el que le hizo el encargo a ese comisionista, obviamente con los datos del comitente. Esto es importante que tenga los datos del comitente porque de lo contrario el comisionista se convertiría en el que tiene el ingreso, cuando realmente nada más es un medio para expedir el CFDI. El ingreso es del comitente, ¿de acuerdo? Entonces, tomémoslo en cuenta. En cuanto al... ¿me salté una? No. Sí, perdón. En cuanto al CFDI a través de mis cuentas, bueno, se está estableciendo que todos aquellos contribuyentes que utilicen las cuentas y que hagan uso de la herramienta de la expedición del CFDI a través del mismo, no tienen por un lado que llevar contabilidad, eso es importante, no tienen que llevar contabilidad, por otro lado no tienen que enviar la contabilidad y además el CFDI expedido a través de ahí se le incorpora automáticamente los certificados y tiene toda la validez para efectos fiscales. No se envía, a través de ahí no se envía, tendrías que bajarlo a tu máquina y después vía una impresión y después enviarlo en su caso a tu cliente, ¿de acuerdo? Sin embargo, el cliente, como ustedes saben, todos podemos meternos a través de nuestro registro federal de contribuyentes y ver todos los comprobantes que nos expidieron. Ahí sí va a estar, ahí sí va a aparecer. Entonces, es una ventaja, esto solo aplica para personas físicas. También se dio la regla 27122 que tiene que ver con las operaciones traslativas de dominio en las operaciones que se celebran ante notario, en donde en un momento dado pues se tienen que incorporar todos los datos que tengan que ver con la transmisión del inmueble. Esto es importante porque fíjense que los notarios estaban expidiendo CFDIs, pero exclusivamente por su ingreso y no por la operación. Y si nosotros vemos lo que nos dice el Código Fiscal de la Federación, tiene que estar la operación, tiene que hablarse de quién compró, quién vendió, los valores del inmueble, las características del inmueble, y eso no lo estaban haciendo. A mí me tocó en alguna ocasión ver un asunto directo, un par de asuntos directos, en los cuales cuando hablamos con el notario que por qué no lo estaba incorporando, nos dijo que no lo hacía porque tenían un criterio de la autoridad fiscal que les decía que no tenían que hacerlo. Ese criterio, les aclaro, no era un criterio del todo oficial, sino era una respuesta a una pregunta que hizo el Colegio de Notarios. Palabras más, palabras menos, el Colegio de Notarios le preguntó, oye, ¿tengo que expedir CFDI de todas las operaciones traslativas de dominio? Y la Secretaría de Hacienda les contestó, no, solo cuando sean personas físicas. En personas morales, el contribuyente, la que vendió el inmueble, la persona moral que vendió el inmueble, es la que debe expedir el CFDI. Y entonces, ¿dónde queda lo que dice el Código Fiscal de la Federación? Letra muerta. Bueno, se está incorporando vía esta disposición. En cuanto a las remuneraciones, al CFDI de las remuneraciones de los asimilados a salarios, surge también una regla interesante. Esta regla, la 2753, habla de la fecha en la que podemos expedir y entregar los CFDIs dependiendo del número de personas que se encuentren en la nómina. Como ven ahí ustedes un ejemplo, si mis trabajadores van de 1 a 50, tengo 3 días hábiles siguientes al pago para poder expedir el CFDI. Si estamos hasta abajo, más de 500 trabajadores, entonces tengo 11 días hábiles para poder expedir el CFDI. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir, por favor, que no sea deducible, sino hasta la fecha en la que se expide el CFDI. Simplemente es un plazo de expedición. ¿Cuándo se considera que tú pagaste? En la fecha en la que hayas transmitido los fondos a los asimilados, a los asalariados. Ahí está la deducción, nada más que tienes un plazo adicional para emitir y timbrar los CFDI. Entonces, por favor, ahí ubiquen en qué nivel se encuentran y serían el número de días adicionales en los que pueden participar.
Contabilidad electrónica. A ver, de contabilidad electrónica, nosotros en principio sabemos que tenemos que enviar 3 tipos de documentos. La balanza de comprobación, el catálogo de cuentas y las pólizas. Dije en principio, pero además de las pólizas, también son los auxiliares. Entonces son realmente 4 documentos que tenemos que enviar. ¿Cuándo y cómo tenemos que enviarlo? Lo que es el catálogo de cuentas y la balanza de comprobación se deben enviar mensualmente si hay modificación al catálogo. Si no hay modificación al catálogo, el primero, es decir, déjame decirlo así, el mes de enero, en el mes de enero, el primer envío lo voy a tener el 3 de marzo o 5 de marzo. Ahorita les digo por qué, 3 o 5 de marzo. Enero se envía hasta marzo. En marzo voy a enviar, ¿qué? De enero, el catálogo de cuentas. Oye, y de febrero el catálogo de cuentas lo voy a mandar, solo que modifiques el catálogo. Si modificas el catálogo en febrero, lo vas a tener que enviar. El de marzo, si no modificaste el catálogo, no. ¿Sí queda claro? Entonces, catálogo de cuentas, la primera vez, siempre, todos. Y solo que modifiques el catálogo, está bien, si no modificas el catálogo, no lo envíes. Balanza de comprobación, todos los meses. Misma que debe incluir saldo inicial, movimiento de cargo, movimiento de abono, saldo final. Todos los meses. A partir de marzo, enero, abril, febrero, y así nos vamos. Ahorita lo veo aquí en la lámina. Pólizas contables y auxiliares. Pólizas contables y auxiliares solo las vas a enviar a requerimiento de la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación o bien cuando exista la solicitud de una devolución o compensación. Solo en esos casos se debe enviar pólizas y auxiliares. ¿De acuerdo? Solo en esos casos. No me voy a meter en los temas que creo que lo va a ver Augusto, y si no ya te mandé la bronca, de cómo está el tema de los juicios, amparo y demás, si podemos o no enviar la contabilidad o debemos o no enviar. Creo que eso tú lo tocas, no me meto esa parte. Entonces, esos son. Ahora sí, ¿quiénes y cuándo? Miren, lo que es sistema financiero, personas morales y personas físicas cuyos ingresos en 2013 no hubieran pasado de 4 millones de pesos, van a enviar en 2016. Si pasaron, desde enero de 2015. ¿Me expliqué? Entonces, te vas a ir a 2013 a ver cuál fue el monto de ingresos acumulables. Pasaste de 4 millones de pesos, empiezas en 2015. No pasaste de 4 millones, te vas hasta el 2016. ¿Cuándo lo tienes que mandar? A más tardar el 3 o el 5 de marzo de 2015 por enero, tratándose de personas morales y físicas respectivamente. Es decir, el plazo de 3 días es para personas morales, el plazo de 5 días es para personas físicas. Por lo tanto, una persona física, su contabilidad de enero, tendría que presentarla más tardar el 5 de marzo. Y después nos vamos cada mes, porque la regla lo que te dice es que será el tercer día o el quinto día del segundo mes posterior al plazo. Entonces, enero se presenta en marzo, febrero se presenta en abril, marzo se presenta en mayo, y así nos vamos repetidamente. ¿De acuerdo? Así nos vamos repetidamente. Las personas que van a presentar a partir del 2016, decíamos, son los que no pasan de 4 millones de pesos, así como los que, ojo, si hubieran dado de alta en el 2014, se den de alta en el 2015 o empiecen en el 2016. Todos ellos se van hasta el 2016. ¿Quién más se va al 2016? El sistema financiero, en unos casos explico cuáles, y las personas morales con fines no lucrativos. Las donatarias, por ejemplo. Todos ellos se van hasta el 2016. ¿De acuerdo? En cuanto a lo que es el sistema financiero con ingresos iguales o superiores a 4 millones de pesos, igual a partir del 2015, y en ese caso es cuando la autoridad lo solicite
por ejercicio o por periodo. Por ejercicio o por periodo. Las demás personas morales y físicas, incluso las no lucrativas, como les decía yo, y los que se hubieran dado de alta, acuérdense, se va hasta enero del 2016. ¿De acuerdo? En cuanto al envío, esta es la regla, no es necesario que la leamos, es la regla que les decía yo, es el tercer día del segundo mes posterior a la fecha en la que no puede pagar o presentar, o lo del 5 meses. Entonces, eso es lo que ya les expliqué. En cambio, ahí está. Y las personas físicas, ojo, las personas físicas que estén en uso o goce temporal de bienes, arrendamiento, las que están en servicios profesionales, honorarios, o bien los del RIF, los del régimen de incorporación fiscal, ellos, si utilizan la herramienta de mis cuentas para emitir sus facturas electrónicas, no tienen que mandar su contabilidad, ya está registrado en la contabilidad del SAT, o sea, tampoco vais a creer que no lo saben, por supuesto que lo saben, pero ya lo hiciste directamente en la página de ellos, por lo tanto no hay por qué mandar la información, ¿de acuerdo? Así es como está quedando lo de la parte de la contabilidad. Por cierto, y perdón, hago un paréntesis, en el evento que vamos a tener en el 30 de enero, ahí vamos a tocar con más detalle todos los temas de la contabilidad, no solo las reglas, sino cómo está desde el punto de vista del Código Fiscal de la Federación, cómo está desde el punto de vista del reglamento del Código Fiscal de la Federación y todo el detalle de la resolución miscelánea. Entonces, no se lo pierdan. En cuanto a lo que son las operaciones relevantes, si se acuerdan, surgió el año pasado un artículo 32A. En ese artículo se estaba estableciendo que nosotros tendríamos que presentar información al SAT según lo que nos requirieran. Muchos lo habíamos entendido, me incluyo dentro de ello, que tenía que ver con todas las declaraciones que normalmente presentamos. Y de repente salieron con que había una informativa de operaciones relevantes y que a partir de julio de 2014 tenemos que presentar información de operaciones relevantes. Hemos estado discutiendo a través de las comisiones con la autoridad para tratar de eliminar la información del 2014 que ahorita está diferida hasta este año de 2015. Sin embargo, seguimos en el estilo y afloja. Ahorita lo único que tenemos es cuándo se va a enviar, ya en firme, cuándo se va a enviar la información del 2015. La declaración de enero, febrero y marzo se tiene que presentar el último día del mes de mayo de 2015. Abril, mayo y junio, agosto de 2015, etc. Sin embargo, insisto, 2014 todavía está en veremos, pudiera ser que no sea necesario presentar esa informativa. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de operaciones relevantes? Estamos hablando de operaciones que tienen que ver con bienes intangibles, regalías, marcas, el uso goce de marcas, la enajenación de bienes tratándose de fusión o de cesión, las operaciones realizadas con entidades que se encuentren en paraísos fiscales, así como pagos de intereses cuya exigibilidad tiene un plazo superior a un año, entre otros. Entonces, todo esto está en un anexo, en este anexo 1A, y se le conoce como el formato 76. Es un formato que solo se encuentra en electrónico, es a través de la página del SAT. Pues vale la pena que lo consulten para que en un momento dado veamos si caemos o no en ese supuesto y estar pendientes si tendremos o no que presentar la informativa que les decía yo del 2014. Bueno, yo por mi parte con esto termino, le cedo a Ignacio, la continuación de la resolución. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente año, muy amable.